Sigues en la ruina, se burló papá. En la Navidad de lujo, mi teléfono vibró, señorita Valentina, sus cuentas ahora suman $30 mil millones. Mi hermano dejó caer su copa al suelo. Caminé por suelos de mármol que costaban más que las casas de la mayoría de la gente, llevando un secreto que valía $30.000 millones. Esta noche no era sobre el perdón. Esta noche era sobre ver su mundo resquebrajarse como las copas de champán de cristal que sostenían con tanta despreocupación en sus manos perfectamente cuidadas. 5 años. Eso era lo que había pasado desde que mi padre, Alejandro Mendoza, me despidió de la empresa de mi propia familia. 5 años desde que salí de Mendoza Capital con una caja de cartón y un sentido de valía destrozado. 5 años desde que mi madre, Elena, me dijo por teléfono que era una vergüenza para el apellido de la familia. Y ahora, en esta gélida tarde de diciembre en Aspen, estaba de vuelta. No porque los extrañara, no porque los perdonara, sino porque algunas lecciones se enseñan mejor en el lenguaje que habla la riqueza. La propiedad Mendoza resplandecía como sacada de un cuento de hadas. Si los cuentos de hadas fueran sobre manipulación emocional y crueldad heredada, cada ventana ardía con luz dorada. Cada marco de puerta estaba envuelto en guirnaldas frescas de pino atadas con cintas de seda que probablemente costaban más de lo que yo solía ganar en una semana. La nieve caía en esas perfectas escamas de película que solo parecen existir en lugares donde la gente tiene suficiente dinero para olvidarse de palear entradas. Me paré en la entrada, mi aliento formando nubes en el aire frío, y sentí el peso del pequeño regalo que había traído. Algo simple, algo honesto, algo de lo que se burlarían absolutamente. En el momento en que entré, la calidez me golpeó junto con ese olor, pino y perfección, y algo más que no pude nombrar. Tal vez era solo el olor de la gente que creía en sus propias notas de prensa. El vestíbulo era exactamente como lo recordaba, todo mármol y molduras doradas y una araña que parecía pertenecer a Versalles. En algún lugar a lo lejos, sonaban villancicos, de los caros. Un cuarteto de cuerda en vivo escondido en algún rincón donde los invitados no tuvieran que reconocer al servicio. Escuché su voz antes de verlo. La risa de mi padre, profunda y resonante, el tipo de risa diseñada para llenar habitaciones y hacer que otros hombres se sintieran más pequeños. Caminé hacia el sonido, mis tacones haciendo clic en el suelo. Cada paso se sentía como caminar hacia una ejecución a la que me había ofrecido como voluntaria. El comedor era una obra maestra de extravagancia calculada. Las mesas se extendían por lo que parecían kilómetros, cubiertas con lino blanco tan impecable que podría cortar. Copas de cristal captaban la luz de las velas en candelabros dorados. La plata brillaba contra platos de porcelana que habían estado en la familia Mendoza durante generaciones, como a mi madre le encantaba recordar a cualquiera que quisiera escuchar. Y ahí estaban, mi familia. Las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente, pero que habían dejado cada condición brutalmente clara. Mi padre se sentaba a la cabecera de la mesa, por supuesto, su cabello plateado perfectamente peinado, su postura irradiaba la clase de confianza que proviene de nunca haber recibido un no. A sus 68 años, Alejandro Mendoza todavía se manejaba como el CEO que había sido durante 30 años, como si los mercados mismos se doblegaran a su voluntad. Mi madre, Elena, revoloteaba a su lado en seda roja, diamantes en su garganta y muñecas. Su rostro, una máscara de botox y abolengo. Ella me vio primero, y por un segundo, algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa, tal vez, o molestia por el hecho de que realmente me hubiera presentado. Al otro lado de la mesa, mi hermano Mateo vertía vino en la copa de su prometida. Mateo siempre había sido el hijo predilecto, el que se quedó, el que hizo todo bien, lo que en realidad solo significaba el que nunca cuestionó nada. Su prometida, Siena del Valle, se inclinó para susurrarle algo, y ambos rieron. Siena era hermosa de esa manera aguda y cara, todo ángulos y marcas de diseñador, y una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos calculadores. Dejé mi regalo. Una pequeña caja envuelta en papel marrón simple y cordel. Nada extravagante, nada pretencioso. Exactamente el tipo de cosa que los haría sentir incómodos. Fue entonces cuando la risa de mi padre cortó los villancicos. No te preocupes, Valentina, dijo, su tono rebosante de burla. Nos aseguraremos de que puedas permitirte un plato este año. La sala estalló en carcajadas.
Las risas rebotaron en las paredes, agudas y crueles. El tipo de risa diseñada para excluir, en lugar de incluir, a todos excepto a mí. Me quedé allí, con la sonrisa congelada en mi rostro, observándolos desempeñar su superioridad como si estuviera coreografiada. Siena se inclinó hacia adelante, ladeando la cabeza con falsa preocupación. Valentina, cariño, ha pasado una eternidad. ¿A qué te dedicas estos días? Todavía con eso de, tu pequeña cosa. Lo dijo como si hablara con una niña. Y tal vez así me veía ella. La hermana fracasada de Mateo, el cuento con moraleja. Antes de que pudiera responder, Mateo intervino. Estaba trabajando como recepcionista en algún sitio, ¿verdad? Ni siquiera intentó ocultar su sonrisa de suficiencia. Después de dejar la empresa, mi padre rió entre dientes, buscando su copa. No la despidieron, cariño, le dijo a Siena, como si yo no estuviera allí. Simplemente no era adecuada para la dirección. Todos tenemos nuestras fortalezas, añadió mi madre con esa manera suave y venenosa que había perfeccionado durante décadas de ascenso social. Solo queríamos que encontrara algo menos estresante. Eso es todo. Las palabras se deslizaron a mi alrededor como cadenas familiares. Educadas, pulcras, humillantes. Mantuve mi sonrisa en su lugar, aunque se sentía como cristales rotos cortándome las mejillas. Me las arreglo bien, dije suavemente. Mi padre levantó las cejas, con una sorpresa teatral pintada en su rostro. ¿Arreglándote? Así lo llamamos. Rió de nuevo, más fuerte esta vez, asegurándose de que todos escucharan. Bueno, al menos alguien te está pagando el alquiler, espero. Mis dedos se apretaron alrededor de mi servilleta, mis nudillos blanquearon, pero me quedé en silencio. Había aprendido algo en los últimos 5 años, algo que ellos nunca entenderían. El silencio es poder. Dejémoslos hablar. Dejémoslos creer lo que necesiten creer. Sus suposiciones estaban construyendo los andamios para su propia humillación. Pero probablemente te preguntarás cómo llegué hasta aquí, ¿verdad? Como la hija que despidieron, a la que se burlaron y descartaron, terminó controlando $30.000 millones mientras ellos veían lentamente su imperio desmoronarse. Créeme, esa historia se pone aún mejor. Y la expresión en el rostro de mi padre cuando finalmente comprendió en qué me había convertido, eso valió cada momento humillante. María, nuestra ama de llaves de mucho tiempo, apareció de la cocina llevando una bandeja de pato asado y verduras de invierno. Había estado con la familia desde que yo era niña, una de las pocas personas en esta casa que alguna vez me había mostrado genuina amabilidad. Me dio una pequeña sonrisa cómplice mientras pasaba. «Feliz Navidad, señorita Valentina», susurró. La calidez en su voz casi me desarmó. Casi, pero no podía darme el lujo de derrumbarme. Todavía no. No cuando estaba tan cerca de darles la educación que tan desesperadamente necesitaban. Mientras se servían los platos, Siena se inclinó de nuevo, su voz almibarada, dulce y doblemente falsa. Deberías haber visto la lista de invitados en la cena de acción de gracias de la firma de Mateo. El alcalde, la esposa de un senador. Gente que realmente ha logrado algo en la vida. No a todo el mundo le interesa la política, Siena, dije, aún sonriendo. Claro, respondió, examinándose las uñas como si de repente fueran lo más interesante de la habitación. Algunas personas simplemente no tienen las conexiones. Mateo rió lo suficientemente fuerte como para asegurarse de que nuestro padre lo escuchara. Mi madre sorbió su vino y luego soltó lo que probablemente pensó que era una amabilidad. Está bien, querida. No todo el mundo tiene que ser exitoso. Algunas personas aportan otro tipo de valor a la familia. ¿Otro tipo de valor? Traducción, ninguno en absoluto. Eso dolió más que cualquier otra cosa, esa desestimación casual de toda mi existencia, como si mi único propósito fuera hacer que ellos se vieran bien por comparación. Miré la nieve a través de la ventana, mi reflejo tenue contra el cristal. Hubo un tiempo en que soñé con ser parte de esta familia con orgullo. Soñé con hacerlos sentir orgullosos, con ganarme mi lugar en esta mesa a través del trabajo duro y la dedicación. Pero años de sonrisas frías y comentarios hirientes me habían convertido en otra cosa. La hija callada, la decepción,
la de la que nunca esperaron nada. Quizás esa fue mi mayor ventaja. Nunca me verían venir. Mi padre levantó su copa de nuevo porque, al parecer, un brindis no era suficiente. Por la familia, declaró, incluso por aquellos que no pueden manejar los negocios de verdad. Más risas, agudas como cuchillos. Lo miré a los ojos y levanté mi propia copa. Por las lecciones aprendidas, dije, mi tono calmado y mesurado. Algunos de nosotros tardamos un poco más, pero al final nos ponemos al día. Su sonrisa vaciló medio segundo, la confusión parpadeó en su rostro antes de soltar otra carcajada. Solo asegúrate de que esas lecciones paguen las cuentas, cariño. Mi madre se retocó el lápiz labial y murmuró, Alejandro, ¿en serio? Pero ella también estaba sonriendo. En ese momento, algo dentro de mí se quedó perfectamente quieto. La antigua Valentina se habría derrumbado, habría discutido, rogado por respeto, llorado en el baño fingiendo que todo estaba bien. Pero ya no era esa chica. Cogí mi teléfono al lado de mi plato, fingiendo mirar la hora. La pantalla se iluminó con una sola notificación en la parte superior. Aldrich Private Bealt, señorita Mendoza, su transferencia de $30.000 millones ha sido finalizada. Felicitaciones por el estado de su nueva cuenta. Parpadeé una vez. Lo leí de nuevo, luego bloqueé la pantalla y metí el teléfono en mi bolso de mano. Mi pulso se estabilizó. Todavía no. Aún no del todo. El momento tenía que ser perfecto. María captó el parpadeo de movimiento. Nuestras miradas se encontraron. Vi su confusión, luego la comprensión amaneció en su rostro. Me puse un dedo en los labios. Ella asintió casi imperceptiblemente y se volvió hacia la cocina. La conversación en la mesa continuó, vacía y predecible. Mateo hablando de acciones. Mi padre analizando el mercado. Siena nombrando a personas de la lista Forbes, jurando que Mateo la lograría algún día. Sabes, Valentina, dijo mi padre, porque al parecer aún no había terminado. Todo se trata de control. La gente que pierde el control lo pierde todo. Me miró como recordándome mi pasado. Eso es lo que pasó cuando te fuiste. Perdiste el control. Sonreí débilmente. O quizás aprendí una forma diferente de mantenerlo. Frunció el ceño, incierto si lo había tomado como un cumplido o un desafío. Mi madre se levantó para rellenar su copa. De todos modos, mantengamos el ambiente festivo, dijo rápidamente. Es Navidad, no una reunión de la junta directiva. Claro, murmuré, aún mirando la nieve afuera. El reloj de pie dio las 9, su profundo tañido resonó por el pasillo. El fuego crepitó, esparciendo pequeñas chispas. En algún lugar arriba, el viejo piano comenzó a tocar un suave villancico. Obra de María, estaba segura. Por un momento, las risas disminuyeron, y todo lo que pude escuchar fue el tic-tac del reloj y mi propia respiración. Pensé en los años que había pasado reconstruyendo mi vida, trabajando 16 horas al día, invirtiendo en silencio mientras el mundo me ignoraba, aprendiendo de cada fracaso, cada puerta cerrada, cada persona que me subestimó por mi apellido o mi género o mi edad. Pensé en cada insulto, cada cena como esta, cada vez que me habían mirado como si fuera invisible. Y luego pensé en el mensaje que brillaba en mi teléfono, $30.000 millones. Ellos pensaron que regresé arruinada y desesperada. Lo que no sabían era que la mujer de la que se burlaron durante la cena poseía más acciones que todos ellos combinados. Pero aquí está lo que lo hacía aún más dulce. Aún no había terminado. Ni mucho menos, porque en exactamente 48 horas, la Junta Directiva de Mendoza Capital iba a recibir una oferta de adquisición de Morningstar Global, una empresa de la que nunca habían oído hablar, liderada por inversores que nunca habían conocido. Y respaldada por recursos que harían que sus ganancias trimestrales parecieran calderilla. Y cuando finalmente conectaran los puntos, cuando se dieran cuenta de que Morningstar era mía, de que yo había estado construyendo un imperio mientras ellos me daban por perdida, la expresión de sus rostros valdría más que cualquier cantidad de dinero. Dejé mi copa, dejando que el cristal chocara suavemente contra la mesa. El sonido casi se perdió bajo la música, pero hizo que mi padre levantara la vista por un segundo. Nuestras miradas se encontraron.
Los suyos estaban llenos de orgullo y control, la confianza de un hombre que nunca había sido realmente desafiado. Los míos estaban tranquilos e indescifrables, los ojos de alguien que había aprendido a jugar un juego mucho más largo. Sonreí. «Feliz Navidad, papá». Él asintió, despectivo, ya volviendo a sus invitados. Pero no me importó. Esta noche era solo el comienzo. Afuera, la nieve caía más espesa, cubriendo el mundo helado de blanco. Adentro, las velas parpadeaban sobre rostros demasiado seguros de su poder para ver lo que se avecinaba. Pensaron que yo era su fracaso. Pero esta Navidad, yo era su lección. Permítanme retroceder 5 años, hasta el día que lo cambió todo. El día en que mi padre decidió que yo no valía el apellido Mendoza. La sala de conferencias de Mendoza Capital se había sentido más como un tribunal que como un lugar de trabajo. Paredes de cristal, aire frío y delgado que parecía oprimirme el pecho. Había pasado 3 años ascendiendo desde recepcionista a gerente de proyectos, soñando con el día en que pudiera demostrarle a mi padre que podía manejar más que solo su apellido. En cambio, me quedé allí, con las palmas húmedas, mientras elogiaba una pila de papeles que terminarían mi carrera antes de que realmente comenzara. «Este informe es vergonzoso», dijo mi padre rotundamente, sin siquiera mirarme. «Fuera de presupuesto, atrasado, ejecución descuidada». Tragué con dificultad. El equipo tuvo problemas con el proveedor. Yo presenté una propuesta también. Levantó una mano, interrumpiéndome. «Las excusas no equilibran los números, Valentina. A nuestros clientes no les importan las razones. Les importan los resultados». Alrededor de la larga mesa se sentaban 6 hombres en traje, todos mayores, todos en silencio. Mateo, mi hermano, ocupaba un asiento en el extremo, su corbata impecable, su expresión indescifrable. Él se unió a la compañía un año antes que yo, ya ascendiendo más rápido gracias a la tutoría de papá. Busqué en su rostro cualquier señal de apoyo. No había ninguna. Mi padre arrojó el informe sobre la mesa. Mendoza Capital no recompensa la mediocridad, ni siquiera en la familia. Renunciarás inmediatamente. Recursos Humanos se encargará de tu papeleo de transición. Por un momento, pensé que lo había oído mal. ¿Me estás despidiendo? Se reclinó, con los brazos cruzados. Me lo agradecerás algún día. El fracaso construye carácter, asumiendo que puedas permitirte seguir aprendiendo. Un murmullo de risa llegó de alguien cerca de la ventana. Sentí que se me calentaba la cara. Papá, trabajé para esto. Me dijiste que si me demostraba a mí misma. Te dije que te lo ganaras, espetó. Y no lo hiciste. Mi madre siempre había dicho que el peor hábito de mi padre era confundir el control con el amor. Lo vi claramente ese día. No estaba enojado por el proyecto. Estaba furioso porque había intentado liderar a mi manera, que había cuestionado sus métodos, que me atrevía a sugerir que podría haber una forma mejor. La reunión terminó sin ceremonia. Papeles que se movían, sillas que se arrastraban. Uno por uno, salieron. Mateo se quedó. No es personal, dijo suavemente, aunque sus ojos brillaban con triunfo. Papá solo espera la perfección. ¿Perfección u obediencia?, pregunté. Él sonrió con suficiencia. Aquí es lo mismo. Para cuando llegué al ascensor, estaba temblando. Toda mi vida había girado en torno a ese edificio. Noches tardías, turnos dobles, intentos interminables de demostrar que pertenecía. Mientras las puertas se cerraban, me vi reflejada en la pared despejada. Cansada, pequeña, humillada. Me prometí en ese momento que nunca los dejaría verme rogar. Empaqué mi oficina en silencio. La nueva recepcionista, mi reemplazo, ofreció una sonrisa incómoda. El señor Mendoza dijo que le deseara suerte. Suerte. La moneda de la gente sin poder. Afuera, nevaba. Justo como esta noche, 5 años después, caminé 3 cuadras antes de que mis piernas cedieran. Me senté en un banco cerca de la plaza. El viento de diciembre me calaba el abrigo. Las luces de la ciudad se difuminaron a través de lágrimas que no había querido derramar.
Mi teléfono vibró. Mamá. Casi no contesté. ¿Valentina? Su voz era cortante, ensayada. Vendrás a casa, supongo. Encontraré mi propio lugar. No seas ridícula. La gente hablará. Diremos que te estás tomando un tiempo libre. No estoy avergonzada, dije. Bueno, nosotras sí, respondió antes de colgar. Esa noche, alquilé un apartamento estudio del tamaño de mi antiguo vestidor. El techo goteaba, el radiador traqueteaba, pero era mío. Pasé la Navidad sola, comiendo fideos para llevar en ese frío estudio que se sentía a kilómetros de la calidez de la chimenea de Aspen. La foto familiar de los Mendoza apareció en la revista local de negocios. Papá, mamá, Mateo y su novia sonriendo frente al árbol de la compañía. El pie de foto decía, la familia detrás de la firma de inversión más confiable de Colorado. Mi nombre no fue mencionado. Los meses siguientes fueron supervivencia a cámara lenta. Envié currículums, tuve entrevistas que no llegaron a ninguna parte. Cada correo electrónico de rechazo terminaba igual. Estamos buscando candidatos con referencias más sólidas. Más sólidas significaba aprobadas por mi padre. Mis ahorros disminuyeron. Hice trabajos temporales, contestando teléfonos, gestionando horarios, cualquier cosa que pagara el alquiler. La gente me llamaba la hija arruinada del Imperio Mendoza. Se me quedó. El punto más bajo llegó una noche nevada de febrero. Estaba afuera de la torre de cristal de Mendoza Capital, observando las luces que aún ardían en el piso superior. La oficina de Mateo, probablemente. Me pregunté si alguna vez pensaba en mí, o si ya me habían borrado. Mi reflejo me devolvió la mirada, el cabello encrespado, el abrigo gastado, el rostro pálido bajo la luz de la calle. Por primera vez, no me reconocí. Luego vino el giro del destino, disfrazado de desastre. Uno de mis trabajos temporales me colocó como recepcionista en una pequeña firma financiera, Whitman y Pierce. Ellos manejaban clientes de los que los Mendoza se habrían burlado. Startups tecnológicas, inventores independientes, inversores en criptomonedas antes de que las criptomonedas significaran algo. Me senté en el mostrador principal contestando teléfonos, tomando notas, aprendiendo todo lo que pude. Los números siempre habían tenido sentido para mí, incluso cuando las personas no. Una tarde, escuché una reunión entre los socios y un joven empresario de San Francisco. Lo despidieron rápidamente, diciendo que su concepto de finanzas digitales era demasiado arriesgado. Después de que se fue, lo encontré abajo en la cafetería, caminando de un lado a otro, furioso. Lo siento, le dije. Escuché lo que pasó. Alex me miró sorprendido. No lo entienden. Todo el sistema financiero está cambiando y están ciegos. Cuéntamelo a mí, dije. Hablamos durante una hora, luego otra. Al anochecer, me había ofrecido a mostrarme su prototipo, una aplicación diseñada para descentralizar los fondos de inversión globales. No entendía todo el código, pero entendía el potencial. Él necesitaba organización. Yo necesitaba un propósito. Nos hicimos socios la semana siguiente. Él llamó a nuestra empresa Morningstar Capital. Los siguientes 2 años fueron caóticos. Durmiendo 4 horas por noche, programando en cafeterías, presentando proyectos a inversores que se reían de la idea de una joven manejando miles de millones. Pero había aprendido de los Mendoza. La gente subestima lo que no puede controlar. Cada no se convirtió en combustible. Cada fracaso en datos. Lentamente, los números cambiaron. Un inversor llevó a 5. 5 a 50. Al tercer año, nuestros activos superaban los 2.000 millones. Al quinto, los 30. Leí sobre el declive de la compañía de mi padre en el boletín de Forbes el otoño pasado. Malas inversiones, rendimientos decrecientes, disputas internas. Mateo había asumido el cargo de CEO en funciones, pero las acciones se estaban desplomando. Mendoza Capital bajó un 40% este trimestre. Casi sentí lástima por él. Casi. Fue entonces cuando Aldrich Private Wealth se puso en contacto.
Señorita Mendoza, su cartera ha calificado para la gestión de clientes de élite. Le asignaremos un banquero dedicado. La ironía era perfecta. La hija de la que se habían burlado como arruinada se había convertido en una de sus principales clientas. Y ahora probablemente te estés preguntando, ¿cómo terminó ella de nuevo en esa cena de Navidad? ¿Cómo entró en la misma casa que la rechazó llevando un secreto por valor de $30.000 millones? Bueno, ahí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque cuando llegó la invitación, escrita a mano con la letra curvilínea de mi madre, supe exactamente lo que tenía que hacer. El sobre era de color crema, grueso como el dinero, sellado con el escudo familiar de los Mendoza prensado en cera dorada. Lo encontré en mi buzón una fría mañana de noviembre, sentado ordenadamente entre facturas y ofertas de suscripción. Por un largo momento, solo lo miré, la elegante caligrafía de mi madre se curvaba en la parte delantera como si perteneciera a otro siglo. Señorita Valentina Mendoza sin cariño, sin calidez, solo una citación. Dentro había una sola tarjeta, escrita a mano, formal, perfectamente redactada. Cena familiar de Nochebuena, propiedad de Aspen. Nos encantaría que nos acompañara. Papá y yo estamos ansiosos por verla. Mateo y Siena también estarán allí. Se agradece confirmar asistencia. Las palabras se sentían ensayadas, sanitizadas. Incluso el papel olía a control. Me senté en la encimera de mi cocina, con el café enfriándose, y me reí. Durante 5 años, nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni cumpleaños, ni siquiera una nota. Cuando Forbes publicó un artículo sobre Morningstar Capital, llamándolo el futuro de las finanzas descentralizadas, no se habían puesto en contacto. Cuando mi compañía alcanzó 1.000 millones en activos gestionados, silencio. Pero ahora, de repente, era invitada con entusiasmo. Durante una semana, no respondí. La tarjeta permaneció en mi escritorio, enterrada bajo contratos e informes. Cada vez que la veía, una extraña punzada se apretaba en mi pecho, mitad rabia, mitad curiosidad. María me llamó una tarde para ver cómo estaba, su voz cálida y cautelosa. Tu madre ha estado hablando de Navidad, dijo. Están organizando algo grande este año. Patrocinadores, inversores, incluso un senador. Claro que sí, murmuré. Deberías venir, señorita Valentina, dijo suavemente. No por ellos, por ti misma. Ese pensamiento persistió. Quizás tenía razón. No necesitaba su aprobación, pero quizás necesitaba enfrentar lo que quedaba de ellos. Ver el imperio que una vez decidió que no era suficiente. 2 días después, le envié un breve mensaje a mi madre. Estaré allí. La respuesta llegó al instante. Maravilloso, querida. El código de vestimenta es formal. Esa única palabra contenía toda su obsesión por las apariencias. Casi borro el mensaje, pero en su lugar lo dejé. A veces es útil saber que tu oponente todavía juega con las mismas reglas. En las semanas siguientes, me sumergí en el trabajo. Morningstar Capital se estaba expandiendo a Asia. Las negociaciones eran delicadas. Mi equipo me llamaba CEO con reverencia, pero yo aún recordaba ser la recepcionista arruinada. Cada victoria se sentía como una venganza silenciosa. Cuando Forbes se puso en contacto de nuevo, esta vez pidiendo destacarme en su edición de multimillonarios menores de 40 años, casi dije que no, casi. Luego pensé en mi padre puliendo su vaso de whisky mientras decía, está jugando a ser empresaria. Todos necesitamos pasatiempos. El fotógrafo vino a mi oficina de Manhattan para la sesión. ¿Puedes darme algo seguro pero no frío?, preguntó. Le di una mirada que podía derretir acero. Más tarde, mientras revisaba la prueba, pensé en enviar una copia a mis padres solo para verlos ahogarse con sus propias palabras, pero no, mejor que lo encontraran ellos mismos. A mediados de diciembre, mi banquero de Aldrich llamó para confirmar las transferencias de fin de año. El número final, el que mi padre solía lanzar como una profecía, ahora estaba tranquilamente asentado en mi cartera. La ironía sabía deliciosa. La noche anterior a mi vuelo a Aspen, me paré junto a la ventana de mi penthouse, con vistas a la ciudad. La nieve caía en espirales perezosas, amortiguando los sonidos del tráfico.
Por un momento, me pregunté cómo se sentiría volver a entrar en esa casa. El olor a pino y perfume caro, el peso del juicio en cada mirada. Le susurré a mi reflejo, lo logramos. No por ellos, sino por la lección que se negaron a aprender. El coche privado llegó al amanecer, enviado por mi familia, por supuesto. El conductor me entregó un itinerario impreso en papel con membrete. La cena comienza puntualmente a las 7 de la tarde. Entre los invitados se encuentran la familia del Valle, socios de Mendoza Capital y varios VIP. Así que eso era. No me invitaban a casa por afecto. Me estaban exhibiendo, ya sea como un acto de lástima o como un accesorio en su teatro social. De cualquier manera, yo podía interpretar mi papel. El vuelo a Colorado fue tranquilo. Trabajé con correos electrónicos hasta que el avión descendió sobre los picos nevados. Aspen se veía exactamente como la recordaba, brillante, perfecta, intocable. Cuando el coche giró hacia el largo camino arbolado que conducía a la propiedad Mendoza, sentí una extraña calma asentarse sobre mí. La casa apareció a la vista, masiva y brillante, las ventanas brillando como ojos dorados. Las puertas se abrieron automáticamente como si incluso el sistema de seguridad aún reconociera mi nombre. María me recibió en la puerta, su cabello con más canas, pero su sonrisa sin cambios. Señorita Valentina, susurró, con lágrimas en los ojos. ¿Has venido? Te dije que lo haría, dije, abrazándola fuertemente. Te ves diferente, mayor, más fuerte, me corrigió. Adentro, las decoraciones eran impresionantes. Por supuesto, guirnaldas de rosas blancas, adornos de cristal, un árbol de Navidad más alto que la araña de luces. Todo brillaba, desde la cubertería hasta las joyas de los invitados. Podía escuchar risas que se derramaban desde el salón principal, la voz de mi padre resonando por encima de la música. María me llevó a la gran escalera. Están esperando en el comedor, dijo suavemente. Sé amable, pero no demasiado amable. Sonreí. Me conoces demasiado bien. Hice una pausa en la parte superior de las escaleras. Abajo, los vi. El cuadro familiar, papá a la cabecera de la mesa, mamá ajustándose su collar de diamantes. Mateo susurrándole a Siena. Parecían perfectos. Siempre lo hacían. Pero la perfección se quiebra fácilmente. Por un instante, consideré dar media vuelta. Luego escuché la voz de mi padre resonar por la habitación. Bueno, si es que se presenta, al menos tendremos algo de entretenimiento. Las risas siguieron, agudas como el cristal. Exhalé lentamente. Mis tacones hicieron clic en el suelo pulido mientras descendía. Las conversaciones se detuvieron, los rostros se volvieron. Mi madre se levantó primero, la sorpresa parpadeando antes de que compusiera su sonrisa. Valentina, cariño, lo lograste. Mi padre se recostó en su silla, sus ojos me escudriñaron de pies a cabeza. Te ves saludable, dijo, lo que en el lenguaje Mendoza significaba que había ganado peso. Gracias, papá. Tú también. Era el estilo Mendoza, un insulto envuelto en un cumplido imposible de abordar por completo. Mateo sonrió. Llegaste a tiempo. Eso es nuevo. El tráfico era ligero, dije con suavidad, tomando asiento frente a él. Y no quería perderme el espectáculo. La tensión se instaló, invisible, pero eléctrica. Mi padre se aclaró la garganta. Bueno, empecemos. Tenemos una lista de invitados bastante impresionante esta noche. Algunos de nuestros inversores, algunos viejos amigos. Intenta no avergonzarte, Valentina. Haré lo mejor que pueda, dije. Mientras llegaba el primer plato, vi a María observando desde la entrada. Me dio un pequeño asentimiento, uno que decía, ahora tienes la ventaja. No lo olvides. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Esto ya no se trataba de venganza. Esto no se trataba de demostrarles que estaban equivocados o de hacer que se arrepintieran. Esto se trataba de mostrarles que el mundo que creían controlar ya había avanzado sin ellos, que su poder era una ilusión construida sobre reglas anticuadas y crueldad heredada, y que la hija que habían desechado había construido algo que nunca podrían tocar. Pero ellos aún no lo sabían.
Todavía no del todo. El momento tenía que ser perfecto. Y lo mejor, estaban a punto de darme la oportunidad perfecta sin siquiera darse cuenta. El comedor olía a pino, pato asado y vino caro. Mi madre se había superado a sí misma. Todo brillaba como si la velada fuera una sesión de fotos para Forbes Hogar y Familia. Candelabros de plata alineaban el centro de la mesa, parpadeando sobre adornos de cristal y copas de champán llenas. Cada detalle gritaba perfección. Y sin embargo, debajo del brillo, podía sentirlo. El zumbido silencioso de la tensión, la jerarquía tácita que había gobernado a esta familia desde que podía recordar. Mi padre se puso de pie a la cabecera de la mesa, con el vaso en alto. Por la familia, declaró, su tono más imperioso que celebratorio. Por el legado que hemos construido, y por el futuro que protegemos. Por la familia, repitieron los demás, chocando sus copas. Yo también levanté la mía, aunque la palabra sonaba hueca en mi boca. La cena comenzó como una obra de teatro a cámara lenta, cada persona interpretando su papel. Mamá, la anfitriona elegante. Mateo, el heredero de oro. Siena, la prometida perfecta con un diamante tan grande que captaba la luz de las velas como un pequeño sol. Y yo, la oveja negra sentada en el extremo, exactamente donde ellos querían. María se movía en silencio entre los invitados, rellenando copas. Se detuvo detrás de mí por un momento, su mano rozando mi hombro, una silenciosa seguridad. Le di la sonrisa más pequeña antes de volverme a la mesa donde Siena estaba acaparando la conversación. Y, por supuesto, la fiesta de compromiso fue simplemente mágica, decía ella. La tuvimos en el Four Seasons. Ya sabes, la esposa del gobernador pasó a saludarnos. Dijo que nunca había visto un evento tan de buen gusto. Mi madre asintió con aprobación. Realmente tienes buen ojo para estas cosas, Siena. Mi padre asintió. Ese es el tipo de iniciativa que me gusta ver. Práctica, con clase. Mateo sonrió. A diferencia de la idea de emprendimiento de algunas personas. Mi tenedor se congeló en el aire. ¿Algunas personas? Pregunté suavemente. Él se encogió de hombros. ¿Sabes a qué me refiero? Siempre perseguías esos proyectos secundarios. Arte, comida, tecnología, cualquier fase en la que estuvieras ese año. Siena se rió suavemente. Creo que es dulce. Todo el mundo necesita un pasatiempo. La risa de mi padre se unió a la suya. Sí, siempre y cuando los pasatiempos sigan siendo pasatiempos. La verdadera riqueza viene de la tradición, de la estructura, no de perseguir cuentos de hadas. La mesa quedó en silencio por un momento. El cuarteto de cuerda que tocaba suavemente en la esquina pareció llenar el vacío entre sus palabras y mis pensamientos. Dejé mi tenedor, limpiándome los labios con la servilleta. La tradición es valiosa, dije con calma. Pero también es como la gente se queda atrapada repitiendo errores. A veces, la estructura solo significa una prisión más bonita. Mi padre levantó una ceja. Todavía citas poesía en lugar de informes de negocios, veo. Mateo se rió entre dientes. Hace eso cuando está nerviosa. No respondí. En cambio, cogí mi copa de vino, dejando que el líquido rubí girara. Entonces, Mateo, dije a la ligera. ¿Cómo va el negocio familiar? Leí que las acciones de Mendoza Capital volvieron a caer este trimestre. La sonrisa desapareció de su rostro. Temporal, dijo rápidamente. Fluctuaciones del mercado. Estamos reestructurando. Mi padre añadió bruscamente. Los medios exageran. Estamos bien. Por supuesto, dije, fingiendo preocupación. Solo espero que no hayan asumido demasiados riesgos con los derivados esta vez. Esos pueden ser impredecibles. La mirada que me dio podría haber congelado la habitación. No lo entenderías, dijo bruscamente. Deja los números a la gente que realmente gestiona carteras reales. Sonreí. Te sorprenderías de lo que gestiono. Mi madre intervino antes de que él pudiera responder, su voz dulce pero firme. No convirtamos la cena en una reunión de la junta directiva. Mateo,
cuéntanos sobre tus planes de luna de miel. Él se lanzó a una descripción de villas privadas en las Maldivas, un yate, una asociación personalizada de champán con alguna marca que ni siquiera podía pronunciar. Siena rió, añadiendo detalles. Escuché, mitad divertida, mitad distante. La conversación sobre dinero se suponía que debía intimidarme, recordarme mi lugar, pero si tuvieran alguna idea de quién firmaba los informes de inversión trimestrales para la mitad de las marcas de las que presumían, su risa se habría ahogado a mitad de la frase. Llegó el postre, un soufflé de chocolate espolvoreado con hojitas de oro. Mamá insistió en que lo habían traído de Nueva York esa mañana. Nada más que lo mejor, dijo con orgullo. Miré a María, quien me miró de nuevo, claramente luchando por contener una sonrisa. Siena se inclinó hacia adelante. Entonces, Valentina comenzó, ladeando la cabeza. ¿Qué haces ahora? ¿Todavía trabajas como freelance? Me sequé los labios con la servilleta. Algo así. Mateo se rió. Probablemente tiene una tienda de Etsy de velas navideñas. Mi padre se unió. Al menos las velas no pueden llevar una empresa a la bancarrota. Dejé mi vaso. Todavía no, dije suavemente. Pero dame tiempo. Pensaron que era una broma. Se rieron más fuerte. Al otro lado de la mesa, noté a un invitado que no esperaba. Un hombre de traje azul marino con una sonrisa educada y la postura de alguien acostumbrado a salas de alto riesgo. Mi padre lo presentó casualmente entre plato y plato. Él es Marcos Aguilar, nuestro nuevo consultor de inversiones. Nos está ayudando con las tenencias internacionales. Marcos asintió. Un placer conocerlos a todos. Nuestras miradas se encontraron brevemente. Había reconocimiento allí. Él sabía quién era yo. Más importante aún, él sabía que era yo. Gerente de cuentas senior de Aldrich Private Wealth, mi banquero. No dio ninguna señal, por supuesto, pero mientras ajustaba su servilleta, asintió casi imperceptiblemente, una comprensión silenciosa. Aparté la mirada, ocultando una sonrisa. La voz de mi padre me hizo volver. Entonces, Valentina, dinos, ¿piensas tomarte las cosas en serio? ¿Asentar la cabeza? ¿En serio con qué? Con la vida, dijo, gesticulando vagamente. Un trabajo, un hombre, estabilidad. Ahora tienes 31 años, ¿no? Esa es una edad peligrosa para seguir averiguando las cosas. Peligrosa, repetí, la palabra rodando en mi lengua. Elección interesante. Mi madre rió nerviosamente. Solo quiere decir que mereces comodidad, querida. Oh, estoy cómoda, dije. Siena levantó una ceja. En Nueva York, con un salario de recepcionista. Mateo resopló en su bebida. La miré directamente. Te sorprendería lo que puedo permitirme estos días. El silencio que siguió fue agudo y repentino. Mi padre lo rompió con otra risa, aunque sonó forzada. Siempre la soñadora. Dejé que la conversación volviera a su curso, fingiendo estar distraída por la nieve afuera. Cada palabra que decían alimentaba la misma ilusión, que yo seguía siendo el fracaso que ellos decidieron que era, y esa ilusión era mi mayor arma. Cuando la cena terminó, mi madre se puso de pie, aplaudiendo suavemente. Un brindis, anunció, por el éxito familiar pasado, presente y futuro. Las copas se alzaron de nuevo. Yo levanté la mía, la última, dejando que mi mirada se moviera lentamente de mi padre a Mateo, a Siena. Por el éxito futuro, dije, y por las sorpresas en el camino. Frunció el ceño bruscamente, buscando la broma en mis ojos. No seas ridícula, Valentina. Nunca pudiste terminar nada de lo que empezabas. María apareció a mi lado, murmurando discretamente. Señorita Valentina, un asunto relacionado con su acuerdo necesita su atención en el estudio. Marcos dice que tome la llamada. Dejé mi vaso, sintiendo la oleada de anticipación ascender dentro de mí. Disculpen, dije, empujando mi silla hacia atrás. Parece que los negocios no se toman vacaciones. Y mientras caminaba hacia el estudio, cada paso resonaba con la promesa de lo que vendría después. Ahora, aquí es donde todo cambia,
porque lo que sucedió en ese estudio no fue solo una llamada telefónica. Fue el momento en que dejé de ser su víctima y me convertí en su juicio. Y créeme, querrás escuchar cada palabra de lo que sucedió a continuación. El estudio olía a cuero, roble y vieja ambición. Los trofeos de mi padre llenaban los estantes, premios enmarcados, certificados de acciones, fotos familiares que no me incluían. Cerré la puerta detrás de mí, las risas amortiguadas del comedor desvaneciéndose en silencio. La lámpara del escritorio proyectaba un charco de luz ámbar sobre la superficie pulida donde solía colarme de niña para leer revistas de negocios que se suponía que no debía tocar. El teléfono sobre el escritorio de caoba parpadeó con una sola línea. Llamada entrante. Aldrich Private Beal. Lo cogí. Soy Valentina Mendoza. Buenas noches, señorita Mendoza, dijo la voz al otro lado. Firme, precisa, inconfundiblemente profesional. Soy Andrés Solano de Aldrich. Espero no interrumpir sus vacaciones. En absoluto, dije, mirando la puerta. ¿Cuál es la actualización? Él dudó lo suficiente como para que supiera que entendía dónde estaba. Sus nuevas cuentas han sido finalizadas, dijo con cautela. Activos totales ahora verificados en $30.000 millones. Hemos transferido sus tenencias bajo el fondo global Morningstar según lo solicitado. Sonreí, el tipo de sonrisa que nadie más podía ver. Momento perfecto. Andrés hizo una pausa de nuevo, como si debatiera si continuar. También me informaron que Marcos Aguilar, nuestro consultor senior, asiste a su cena familiar esta noche. Debo asumir que fue intencional. Mis ojos se dirigieron hacia el pasillo donde podía escuchar un débil tintineo y risas. Digamos que el universo tiene sentido del humor. Soltó una pequeña risa. Entendido. Él mantendrá la discreción. No tengo ninguna duda. Intercambiamos algunas formalidades finales antes de que yo terminara la llamada. En el momento en que la línea se cortó, solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. 30.000 millones. El número flotaba en el aire como una tormenta silenciosa. Caminé hasta la ventana que daba al nevado patio. Los pinos brillaban bajo hileras de luces blancas. En algún lugar afuera, la noche zumbaba en paz. Pero dentro de mí, todo se sentía agudo y eléctrico. La puerta se abrió con un crujido. María entró, cerrándola suavemente detrás de ella. Era realmente su banquero, susurró. Sí. Sus ojos se abrieron. Y es verdad. No es pobre. Muy no pobre, dije suavemente. Ella sonrió, con lágrimas amenazando en el rabillo de sus ojos. Siempre supe que se levantaría, señorita Valentina. Nunca fue como ellos. No llores, María, dije, llamándola por su nombre de pila por primera vez en años. Te arruinarás el rímel. Ella se rió entre dientes, secándose los ojos. Su padre me pidió que la llamara. Están sirviendo el postre. Asentí. Dile que estaré allí en un momento. Cuando se fue, me volví hacia el espejo sobre el escritorio. Mi reflejo me devolvió la mirada, tranquila, deliberada, completamente en control. Durante años, había imaginado cómo se sentiría este momento. Ya no era rabia. No era venganza. Era algo más silencioso, más frío, justicia con guantes de seda. Cogí mi teléfono de nuevo y abrí la aplicación Aldrich. El saldo brillaba en la pantalla. Prueba. Recorrí el número con el pulgar, luego bloqueé la pantalla y metí el teléfono en mi bolso. El peso del momento se sentía inmenso, pero lo llevaba ligeramente. Caminé hacia la puerta. El pasillo resonaba bajo mis tacones, un ritmo que ahora controlaba. Cuando volví a entrar al comedor, las conversaciones vacilaron por una fracción de segundo. Mi padre levantó la vista de su silla, vaso en mano. ¿Todo resuelto?, preguntó. Todo resuelto, dije, tomando asiento de nuevo. Mateo se inclinó hacia adelante, sonriendo. Entonces, ¿quién llamaba en Nochebuena? Tu casero. Algo mejor, dije a la ligera, una cuestión de liquidez. Siena se rió, apoyando la mano en el brazo de Mateo.
Oh, déjala. Quizás era su novio. Probablemente un camarero en uno de esos pequeños cafés de la ciudad. Le sonreí dulcemente. En realidad, era mi banquero. Su risa vaciló. ¿Tu banquero? Él quería confirmar una transferencia. Ajustes de fin de año. Mi padre se rió entre dientes. ¿Ajustes? Esa es una forma de decirlo. Te refieres a la protección contra sobregiros, ¿verdad? Mateo se unió. Debes ser su cuenta más pequeña. Dejé mi vaso, el tallo haciendo el más leve clic contra la mesa. En realidad dije, mirando a Marcos Aguilar. Creo que uno de los consultores senior de Aldrich aquí esta noche puede confirmar lo contrario. Marcos se congeló a mitad de un sorbo. Lentamente. Todas las cabezas en la mesa se giraron hacia él. Se aclaró la garganta, sus ojos yendo de mi padre a mí. Yo. Sí, trabajo con Aldrich. Mi padre frunció el ceño. ¿Eres su banquero? Marcos sonrió nerviosamente. No puedo discutir asuntos de clientes, por supuesto. Confidencialidad. La expresión de mi madre cambió, la confusión luchando con la curiosidad. Valentina, ¿de qué estás hablando? Me recosté, dejando que la pausa se alargara, el silencio se volvía tenso como un cable. Solo negocios, dije. Al parecer, ahora soy una de sus clientas más grandes. Mateo rió demasiado fuerte. Tú, clienta de Aldrich. Por favor, ellos manejan a multimillonarios. La sala se quedó en silencio. No parpadeé. Lo sé. Por un largo momento, nadie se movió. Luego mi padre soltó una carcajada, frágil y forzada. Está bien, basta de bromas. Ya te has explicado. Pero yo no aparté la mirada. No hay bromas esta noche, papá. El aire cambió. Incluso la débil música de fondo pareció desvanecerse. Las manos de Siena se deslizaron del brazo de Mateo. Los labios de mi madre se entreabrieron, un suave jadeo escapó. La voz de mi padre se endureció. ¿Qué estás diciendo? Crucé las manos sobre la mesa, tranquila, deliberada. Estoy diciendo que cuando dejé esta familia, me dijiste que nunca triunfaría sin tu nombre. Me dijiste que terminaría arruinada. Esta noche, mi banquero llamó para confirmar que mis cuentas suman 30.000 millones de dólares. Las palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. El silencio que siguió fue total. El rostro de mi padre se puso pálido. La mandíbula de Mateo se aflojó. La copa de vino de Siena se inclinó peligrosamente antes de que la agarrara. La mano de mi madre tembló donde descansaba sobre el mantel. Marcos se movió incómodo. Es cierto, dijo finalmente. La señorita Mendoza es una de nuestras clientas más grandes a nivel mundial. No miró a mi padre ni a Mateo. Solo me miró a mí. Un saludo profesional silencioso a través de la mesa en ruinas. El sonido de la copa de Mateo resbalando de su mano y rompiéndose en el suelo cortó el silencio. El vino se extendió sobre el lino blanco como sangre derramada. Nadie habló. Me recosté, mi sonrisa pequeña pero firme. Feliz Navidad, dije en voz baja. Mi padre se levantó lentamente, su voz temblaba entre la incredulidad y la ira. ¿Esperas que crea esto? ¿30.000 millones? ¿De qué? De polvo de hadas. Del trabajo, dije. De la visión. De la misma fuerza que dijiste que no tenía. Mi madre susurró, Valentina. Pero el resto de su frase murió en su garganta. Mateo apartó su silla. Esto es ridículo. Te lo estás inventando. Marcos se enderezó la corbata, con los ojos aún bajos. Ella no lo está haciendo. El único sonido que quedaba en la habitación era el suave crepitar de la chimenea. Me levanté, alisando la tela de mi vestido negro. La cena ha sido encantadora, dije. Gracias por la invitación. Mi padre abrió la boca para hablar, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Cada paso era medido, silencioso y definitivo.
Detrás de mí, el imperio que una vez me había desterrado se quedó congelado en estado de shock. María estaba en el pasillo, con los ojos brillantes. Señorita Valentina, susurró mientras pasaba. Le sonreí. Ahora solo soy Valentina. Y con eso, los dejé atónitos, en silencio, mirando el espacio donde solía sentarse el fracaso del que se habían burlado. Pero, ¿sabes qué es aún mejor que ese momento? Lo que pasó después. Porque el verdadero poder no estaba en el shock. Estaba en lo que elegí hacer con él. Y esa decisión lo cambiaría todo. No solo para mí, sino para cada persona sentada en esa mesa. Quédate conmigo porque esta historia aún no ha terminado. Ni mucho menos. El aire fuera del comedor se sentía más frío que la nieve que flotaba más allá de las ventanas. Caminé por el largo pasillo de mármol hacia el vestíbulo, el sonido de mis tacones resonando en las paredes como la puntuación de una frase que ninguno de ellos había esperado escuchar. Mi mano tembló solo ligeramente al coger mi abrigo del perchero. Adrenalina, no nervios. Detrás de mí, voces amortiguadas comenzaron a alzarse, una confusa mezcla de ira, incredulidad y miedo. Valentina, la voz de mi padre resonó desde el comedor. No me detuve. No te vayas de esta conversación. Me volví lentamente, deliberadamente. Él estaba enmarcado en la puerta, con la cara roja, su orgullo al descubierto. El resto de la familia flotaba detrás de él. Mateo, pálido y rígido. Mamá retorciéndose las manos. Siena parecía querer desaparecer en su vestido de lentejuelas. Creo que la conversación ha terminado, dije en voz baja. La mandíbula de mi padre se apretó. No te presentas aquí después de 5 años y nos humillas con una historia ridícula sobre dinero. ¿30.000 millones? ¿Esperas que crea eso? No te pedí que lo creyeras, respondí. Simplemente declaré un hecho. Mateo irrumpió. Estás mintiendo. No hay forma. Probablemente le pagaste a ese banquero para que lo dijera. Marcos Aguilar apareció detrás de ellos, su voz compuesta pero tensa. En realidad, señor Mendoza, le aseguro que no miente. Aldrich no falsifica estados financieros. La señorita Mendoza es, de hecho, una de nuestras clientes de primer nivel. Mi padre se volvió hacia él. ¿Y usted sacó esto esta noche en mi mesa? La profesionalidad de Marcos se resquebrajó por primera vez. Señor, no tenía idea de que esta era su hija. Fui invitado aquí como consultor. Me enteré hace unos momentos. Las palabras parecieron flotar allí, la verdad demasiado grande para que la habitación la contuviera. Mi madre finalmente habló, su voz delgada y temblorosa. Valentina, ¿por qué no nos dijiste todo este tiempo? La miré a los ojos. Porque quería ver cómo me tratarían si pensaban que todavía estaba arruinada. Un silencio cayó tan pesado que casi pude escuchar el parpadeo de las velas. Mi padre abrió la boca, pero lo interrumpí. ¿Recuerdas lo que dijiste hace 5 años? Me desestimaste porque pensaste que el fracaso estaba reservado solo para los débiles. Querías que me derrumbara. Su rostro se endureció. Eso era negocio. No, dije, acercándome. Eso era crueldad. Me humillaste delante de tu junta directiva porque pensaste que al romperme te sentirías poderoso. No querías una hija. Querías otro reflejo de ti mismo. La voz de Mateo se quebró en el silencio. Podrías habernos dicho. Podrías haber. ¿Qué? Interrumpí. ¿Darles una parte? ¿Dejarles gestionar mi cartera como ustedes mal gestionaron la suya? Todavía están tratando de salvar la empresa, ¿verdad? Están desesperados por un inversor. Su rostro se puso carmesí. ¿Cómo supiste? Leí los informes trimestrales, dije. Sus acciones están en caída libre, su junta directiva amenaza con destituirlos. Las mismas personas que una vez los aplaudieron por despedirme ahora están planeando su salida. El aliento de mi padre se atascó, el color se le escurrió de las mejillas. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí? Ya lo hice, dije. Me volví, lista para irme de nuevo, pero mi madre dio un paso adelante, su voz temblaba.
Por favor, dijo suavemente. No te vayas así. Extendió la mano, sus dedos temblaban, tratando de agarrar mi brazo. Estábamos equivocados, susurró. Todos nosotros, no sabíamos lo que hacías. Pensamos. Su voz se quebró. Pensamos que habías fracasado. Exhalé lentamente. No les importaba si fracasaba. Les importaba que los avergonzara. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no dejé que me conmovieran. Años de silencio no podían borrarse con una disculpa envuelta en miedo. Siena se aclaró la garganta, su voz temblorosa. Valentina, tienes que admitir que es chocante. Nadie se convierte en multimillonario de la nada. La gente sí, dije, cuando no están ocupados organizando cócteles sobre legados. Mateo me miró fijamente. Siempre pensaste que eras mejor que nosotros. No, dije. Simplemente dejé de permitir que me convencieran de que era peor. La sala volvió a quedar en silencio. Por una vez, mi padre no tenía nada que decir. Se quedó allí, con los hombros cuadrados, pero la mirada desenfocada, como un hombre viendo el mundo que construyó desmoronarse grano a grano. Valentina, dijo finalmente, su tono medido pero hueco. Si lo que dices es cierto, entonces debes entender lo que significa proteger un negocio, proteger a una familia. No puedes aferrarte al resentimiento para siempre, continuó. Seguimos siendo familia. No estoy resentida, dije. Soy realista, y conozco la diferencia entre la familia y las personas que solo te quieren cuando eres útil. Se encogió como si lo hubiera golpeado. Me volví hacia la puerta, con mi abrigo colgado del brazo. Disfruten su Navidad, dije. Consideren esta mi última aparición en su pequeña producción. Espera, gritó mi madre, su voz quebrándose. Por favor, Valentina, queremos arreglar las cosas. Podemos empezar de nuevo. Sigues siendo nuestra hija. Las palabras me golpearon como un trozo de cristal. No puedes redescubrir a tu hija solo cuando es rica. Mateo murmuró algo por lo bajo, probablemente otro insulto, pero no me molesté en escuchar. Abrí la puerta y salí al pasillo, la calidez de la casa se desvanecía detrás de mí. María me esperaba en la entrada, con los ojos llenos de orgullo silencioso. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo. Sí, dije suavemente. Y ahora está hecho. Ella dudó, luego me puso algo en la mano, una pequeña cruz de plata en una cadena delgada. Dejaste esto aquí cuando te mudaste, dijo. Lo guardé a salvo. Pensé que podrías necesitarlo algún día. Cerré mis dedos alrededor. Gracias. Metí la cruz de plata en mi bolsillo, el metal ya caliente contra mi palma. Al salir al porche, el aire frío de la noche me golpeó como un aliento limpio. Los copos de nieve cayeron sobre mi abrigo, derritiéndose al instante. El mundo fuera de la mansión estaba en calma, blanco infinito bajo la luz de la luna. Miré hacia atrás una vez a través de la ventana escarchada. Pude ver a mi familia congelada en la mesa, aturdida y sin palabras. Un retrato de poder desechó. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Andrés Solano. Transferencia confirmada. Felices fiestas, señorita Mendoza. Sonreí. Felices fiestas, me susurré a mí misma. Cuando llegué a mi coche, me detuve antes de abrir la puerta, mirando una vez más las brillantes ventanas detrás de mí. Durante años, esa casa me había definido. Una prisión construida de expectativas y condescendencia. Ahora era solo otro edificio lleno de gente que finalmente me veía claramente, quizás por primera vez en sus vidas. Bajé un poco la ventana, dejando que el aire frío me picara la cara. Se sintió como libertad. Y mientras dejaba la propiedad por última vez, una verdad se asentó profundamente en mi pecho. No era su fracaso, y no era su solución. Me habían llamado pobre. Ahora podían llamarme otra cosa, intocable. Pero aquí está la cuestión del poder. El poder real no se trata de ejercerlo sobre las personas. Se trata de lo que eliges hacer con él. Y la decisión que tomé en los días siguientes cambiaría no solo mi vida, sino también la de ellos. Porque a veces la mayor venganza no es la destrucción,
es la restauración. Y eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer. Cuando me desperté a la mañana siguiente, Aspen estaba sepultado en silencio. La tormenta se había intensificado durante la noche, cubriendo todo de blanco, tan puro que casi parecía escenificado. El sol aún no había subido lo suficiente como para alcanzar los picos, y la luz que entraba por la ventana de mi hotel era de un gris azul pálido. Me quedé allí un rato, mirando al techo, dejando que los recuerdos de la noche anterior se reprodujeran en fragmentos. El vino, el shock, el sonido de la copa de Mateo rompiéndose, la incredulidad de mi padre. Por primera vez en años, me sentí vacía de una buena manera. Como si el espacio dentro de mí que una vez había estado lleno de ira y viejas heridas finalmente estuviera limpio. No era alegría, no exactamente, más bien la serena tranquilidad que llega después de que ha pasado una tormenta. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje no leído de un número desconocido. Valentina, soy Marcos Aguilar. Quería disculparme por lo que pasó anoche. Su compostura fue excepcional. Respecto a Aldrich, la alta gerencia ya está preguntando sobre una asociación estratégica. Si está abierta a una reunión después de las fiestas, por favor, hágamelo saber. Sonreí débilmente. Gracias, eso no era lo que me había parecido la noche anterior. Se había sentido como justicia con guantes de seda. Aún así, le respondí, gracias, Marcos. Dile a Aldrich que me pondré en contacto después de Año Nuevo. Y gracias por su discreción. El siguiente mensaje llegó segundos después, de mamá. Por favor, llámame. Miré las palabras durante mucho tiempo, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Podía imaginar su voz ya, frágil, medida, aún tratando de controlar la narrativa, pero algo en el mensaje se sentía diferente, menos autoritario, más humano. Preparé café y me paré junto a la ventana, observando cómo la nieve caía perezosamente por el estacionamiento. Finalmente, suspiré y llamé. Ella contestó al primer timbre, Valentina. Sí. Su voz tembló ligeramente. ¿Sigues en Aspen? Por ahora. Quiero decir que lo siento por todo. Hubo silencio de mi parte. Pude escuchar el débil tintineo de la cubertería de fondo, el suave murmullo de los sirvientes limpiando los restos de la cena de anoche. Sé que no fui una buena madre para ti, continuó. Pensé que estaba haciendo lo mejor, enseñándote cómo funcionaban las cosas, pero ahora veo que solo estaba repitiendo los errores que mis padres cometieron conmigo. Su honestidad me sorprendió. No era la versión pulcra y controlada de ella con la que había crecido. Esta era la mujer detrás de la actuación. No sé qué decir, admití. Di que vendrás antes de irte, dijo rápidamente. Solo por un café, sin gente, sin pretensiones, solo nosotras. Dudé. ¿Y papá? No es el mismo hoy, dijo con cautela. Ha estado en su estudio toda la mañana. Por supuesto que sí. El orgullo no se rompe fácilmente. Se quiebra y luego se esconde. Está bien, dije finalmente. Pasaré al mediodía. Cuando llegué, la mansión parecía casi pacífica bajo el manto de nieve. El camino había sido arado, el sendero bordeado de faroles. María me recibió en la puerta, su sonrisa una tranquila mezcla de orgullo y preocupación. Señorita Valentina, susurró. Tu madre te espera en el conservatorio. Tu padre no ha dicho una palabra desde que te fuiste. El conservatorio olía a cítricos y pino. Mi madre estaba sentada cerca de la ventana con un suéter color crema, su maquillaje más suave de lo habitual. Una cafetera humeaba entre nosotras, y por un momento, ninguna de las dos habló. Te ves cansada, dijo suavemente. Dormí bien. Mejor que tu padre, entonces murmuró, sirviendo 2 tazas. Se quedó despierto hasta el amanecer. Creo que está tratando de convencerse de que todo fue un malentendido. Eso suena a él. Bebimos nuestro café en silencio un rato, la nieve afuera brillaba más intensamente a medida que el sol se abría paso. Finalmente, ella habló. Construiste algo extraordinario, Valentina. No pretendo entenderlo todo, pero vi los artículos esta mañana. Forbes, Bloomberg, Business Insider.
Tu nombre está en todas partes. Levanté una ceja. Ahora lees Forbes. Ella sonrió débilmente. ¿Lo ojeé? Al menos esta vez. Ambas reímos, aunque se sentía frágil. Luego su expresión se volvió seria. Ojalá te hubiéramos visto por quién eras antes. Me viste, dije en voz baja. Simplemente no te gustó lo que viste. Ella no lo negó. Quizás teníamos miedo. Siempre le recordaste a tu padre lo que no podía controlar, y eso lo asustaba más de lo que jamás admitiría. Estudié su rostro, las finas líneas cerca de sus ojos, la forma en que se veía más pequeña, de alguna manera más suave. Por primera vez, sentí un destello de empatía. Podrías haberlo detenido. Lo intenté, susurró. ¿Crees que no lo hice? Pero el mundo de tu padre se basa en el dominio, no en la razón. Sus palabras se asentaron entre nosotras, pesadas, pero ciertas. Volvimos a sentarnos en silencio hasta que María apareció en la puerta, con expresión vacilante. El señor Mendoza quiere ver a la señorita Valentina. Está en su estudio. Mamá me miró. No tienes por qué hacerlo. Lo sé, dije. Pero creo que debería. La puerta del estudio estaba entreabierta. Mi padre estaba sentado detrás de su escritorio, el mismo frente al que había estado el día que me despidió. Se veía más pequeño ahora, las orgullosas líneas de su postura reemplazadas por algo más pesado. Derrota, quizás, o vergüenza. No levantó la vista cuando entré. Supongo que has venido a disfrutar la vista desde lo alto, dijo. Cerré la puerta detrás de mí. No vine a regodearme. Exhaló, su voz áspera. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque sigues siendo mi padre, dije simplemente. Eso lo hizo levantar la vista. Sus ojos estaban rojos, cansados, pero aún agudos. Me humillaste anoche. No, dije suavemente. Te humillaste a ti mismo. Simplemente dejé de fingir que no estaba sucediendo. Se encogió ante eso. Por un momento, pareció que podría volver a gritar, pero en cambio sus hombros se desplomaron. Suenas como tu madre, murmuró. Me lo tomaré como un cumplido. Soltó una risa baja y sin humor. ¿Crees que eres mejor que yo ahora? No creo que sea mejor, dije. Creo que soy libre. Eso lo hizo callar. Me acerqué, apoyando mi mano en el borde de su escritorio. Me enseñaste que el dinero era el poder supremo, pero el verdadero poder es la capacidad de alejarse de ese dinero. Y tú no lo tienes. Yo sí. Esa es la lección que aprendí a la fuerza. No dijo nada. Tu compañía está fracasando, continué en voz baja. Podría ayudarte si quisiera, pero no lo haré. No porque quiera verte perder, sino porque necesitas entender lo que es reconstruir desde cero, como yo lo hice. Y cuando te des cuenta de que no puedes, tal vez esté aquí para ver la guerra de ofertas. Me miró durante mucho tiempo, su expresión indescifrable. Finalmente, asintió una vez, lenta y dolorosamente. Quizás tengas razón. No fue una disculpa, pero fue lo más cercano a una que me había dado. Cuando volví a pasar por el conservatorio, mi madre estaba esperando. ¿Cómo te fue? Mejor de lo que esperaba, dije. Afuera, la nieve había parado. El cielo se había despejado en ese tipo de azul que solo aparece después de una tormenta. Frío, nítido, impresionante. Me ajusté el abrigo y sonreí débilmente. Había entrado en esa casa una vez como hija, desesperada por aprobación. Ahora la dejaba como una mujer cuyo mayor activo no eran 30.000 millones de dólares, sino la libertad de darle la espalda a la casa que una vez la había definido. 3 días después de Navidad, mi teléfono vibró sin parar. La noticia de mi revelación en la cena familiar se había filtrado de alguna manera al mundo más allá de Aspen. Sospechaba de alguien de la lista de invitados, quizás uno de los inversores de mi padre, quizás incluso Siena, que tenía la discreción de un pez dorado con wifi. De cualquier manera, la historia se había extendido como la pólvora. Hija desheredada convertida en multimillonaria supera a su familia en cena de Navidad. Debería haber estado enojada, pero no lo estaba.
En todo caso, estaba divertida. La versión de los acontecimientos que circulaba en línea era casi cinematográfica, embellecida, dramatizada, completamente desprovista de matices. Pero por una vez, no necesitaba corregir la narrativa. Que los tabloides tuvieran su historia. Yo tenía la mía. Aún así, las llamadas llegaron, periodistas, productores de cadenas, viejos conocidos que de repente recordaron mi número. Los ignoré a todos hasta que mi asistente en Morningstar, Isabella, llamó desde Nueva York. Eres tendencia en todas las plataformas principales, dijo sin aliento. Hija multimillonaria, tiene 50 millones de visitas. Encantador, dije secamente. Justo lo que quería para las fiestas. Isabella se rió nerviosamente. También se habla de que la junta directiva de Mendoza Capital podría estar buscando un inversor de rescate. Algunos dicen que podrían acercarse a ti. Me quedé en silencio. La ironía era casi demasiado perfecta. Esa noche, mientras seguía nevando fuera de mi hotel en Aspen, abrí mi laptop y revisé los informes financieros. Ella tenía razón. Mendoza Capital estaba perdiendo efectivo a raudales. Las acciones habían bajado un 30% desde octubre. Los documentos internos insinuaban despidos. Era en todo sentido un imperio desmoronándose, y mi padre seguía aferrado al timón. Cerré la laptop y me serví una copa de Cabernet. El pensamiento persistió. ¿Debería salvarlos? Podría hacerlo fácilmente. Una transferencia bancaria y la compañía se estabilizaría. Pero ¿a qué costo para mi orgullo, mi paz? A la mañana siguiente, obtuve mi respuesta cuando Mateo se presentó. Llegó sin previo aviso, vistiendo un abrigo a medida y una expresión que intentaba equilibrar la arrogancia con la desesperación. Vi el agotamiento detrás de sus ojos antes de que hablara. Bonito lugar, dijo, mirando mi suite. Más grande de lo que esperaba. Todavía más pequeño que tu ego, respondí, levantando la vista finalmente. Soltó una risa hueca. Siempre fuiste buena con los insultos. Y siempre tuviste mal momento. ¿Qué quieres? Suspiró, frotándose las sienes. Papá no sabe que estoy aquí. Pero las cosas están mal, Valentina. La compañía está a semanas de perder contratos importantes. Los inversores están asustados. La junta directiva está inquieta. Finalmente lo miré. Entonces, ¿viniste aquí a qué? A rogar. Sus fosas nasales se dilataron. A hacer una oferta. Adelante. Sacó una carpeta de su maletín y la deslizó por la mesa. Una propuesta. Inviertes en Mendoza Capital. A cambio, te damos una participación de control. Te convertirías efectivamente en CEO. Parpadeé. ¿Me estás pidiendo que me haga cargo de la empresa familiar? Él dudó. Para salvarla. La ironía era tan aguda que casi podía saborearla. La misma compañía que me despidió frente a la mitad de la élite financiera de Denver. La misma que papá dijo que no era lo suficientemente buena para representar. La mandíbula de Mateo se apretó. Cometimos errores. Él cometió errores. Pero tienes que entender, esto no es solo un negocio. Cientos de empleados dependen de nosotros. Me levanté y caminé hacia la ventana, la nieve afuera deslumbrantemente brillante. Y de repente te importa la gente por debajo de tu nivel salarial. Él se ofendió. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Me volví. No, simplemente pienso diferente. Por eso yo estoy aquí de pie y tú estás aquí pidiendo ayuda. Por un momento, la máscara se deslizó y vi al niño que solía ser, el que me pasaba galletas a escondidas durante las charlas de papá, el que una vez me dijo que yo era la única persona de la familia que realmente escuchaba. Luego se fue, reemplazado por la calculadora. Si no nos ayudas, Mendoza Capital se derrumba, dijo rotundamente. Nuestro nombre se irá a la ruina. ¿Nuestro nombre?, repetí. ¿Te refieres al nombre de papá? El que usó como un arma. Él apartó la mirada. Sigue siendo nuestro padre. Sí, dije suavemente. Pero ya no es mi responsabilidad.
Respiró hondo, la frustración irradiaba de él. Al menos piénsalo. Puedes convertir esto en un legado. Uno que sea tuyo, no suyo. Lo estudié por un momento. No te equivocas, admití. Pero el legado no significa nada sin integridad. Dime, Mateo, si compro esta compañía, ¿a quién crees que mantendría? Él parpadeó. ¿Qué quieres decir? Me acerqué. ¿Crees que mantendría a la misma junta directiva que se rió cuando me despidieron? ¿A los mismos ejecutivos que vitorearon cuando papá me llamó incapaz para el liderazgo? Leí los documentos. Su relación deuda-capital está al revés y sus convenios están rotos. Su junta directiva se está moviendo para activar la cláusula 2.1, rescisión involuntaria. Se quedó quieto. Sonreí débilmente. No. Si me hago cargo, la reconstruyo desde cero, y empiezo limpiando la casa. Él tragó con dificultad. Entonces, eso es un sí. Eso es un quizás, dije. Lo pensaré, pero no por ti. Por la gente que tu padre nunca vio. Mateo asintió, su orgullo luchando por mantenerse intacto. Bien, se lo diré. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Sabes, dijo en voz baja. Papá ha estado leyendo artículos sobre ti toda la semana. No lo admitirá, pero está orgulloso. Lo miré fijamente. El orgullo no significa nada sin respeto. Después de que se fue, volví a sentarme y miré la carpeta. Una propuesta, control, poder. La vieja Valentina habría aprovechado la oportunidad para demostrarse a sí misma, para mostrarles que podía arreglar lo que habían roto. Pero la mujer en la que me había convertido sabía mejor. A veces, el poder no proviene de apoderarse de lo que una vez te hirió. Proviene de alejarse y verlo caer sin necesidad de mover un dedo. Aún así, la curiosidad ganó. Abrí la carpeta. Dentro había estados financieros, gráficos y una sola nota escrita a mano con la familiar caligrafía de mi padre. Sé que no me merezco esto. Si ayudas, hazlo por el nombre que construimos. No confundas el control con la fuerza. Por primera vez en años, no sentí ira al ver su caligrafía, solo agotamiento. Quizás finalmente entendió lo que yo había estado tratando de mostrarle todo el tiempo. Que una familia construida sobre el control no es familia en absoluto. Cerré la carpeta y me serví otra copa de vino. Afuera, la nieve había parado y la primera luz del anochecer brillaba suave y dorada sobre las montañas. Mañana, llamaría a mi abogado y a Alex. No haríamos una toma de control. Ejecutaríamos una adquisición quirúrgica, una compra silenciosa de activos en dificultades bajo el paraguas de Morningstar. No necesitaban saber que lo salvaría. Solo necesitaban aprender lo que se sentía ser salvado por alguien a quien una vez llamaron inútil. Mientras el fuego crepitaba en el hogar, me permití un último pensamiento antes de dejarlo todo. La venganza no se trataba de destrucción. Se trataba de restauración. Y en ese sentido, ya estaba ganando. La mañana en que se finalizó la adquisición, Nueva York seguía medio dormida bajo un cielo gris de invierno. Mi oficina estaba en el piso 42 de la Torre Morningstar, con paredes de cristal que se abrían a un horizonte que se había convertido en mi nueva catedral, fría, brillante, viva. Me paré junto a la ventana, taza de café en mano, mientras Isabella leía la última actualización de mi equipo legal. Está hecho, dijo, su voz temblaba ligeramente. Alex lo confirmó hace unos minutos. Mendoza Capital está oficialmente bajo el control de Morningstar. No respondí de inmediato. Observé la ciudad en su lugar, la forma en que la luz se arrastraba por los edificios, reflejándose en ondas a través del río. El mundo seguía moviéndose, indiferente al hecho de que un imperio acababa de caer y otro había tomado silenciosamente su lugar. Isabella dudó. ¿Quiere que informe a la prensa? No, dije. Todavía no. Ella parpadeó. ¿No quiere el anuncio? Negué con la cabeza. Algunas victorias no necesitan fuegos artificiales. Ella asintió, entendiéndome como siempre lo hacía, y salió de la habitación, dejándome sola con el silencio. Pensé en mi padre, en Mateo,
en aquella noche en Aspen cuando la palabra multimillonaria había abierto algo en todos nosotros. Sería tan fácil llamarlos ahora, dejar que la noticia se escapara en la conversación como una ocurrencia tardía. Por cierto, soy dueña de la compañía en la que intentaron destruirme, pero esa ya no era yo. Vertí el resto de mi café por el fregadero y abrí mi laptop. Aún quedaba trabajo por hacer. Contratos que revisar, departamentos que reestructurar, vidas que considerar, porque esto ya no era solo venganza. Esto era reconstrucción. A las 11 en punto, llamé al nuevo equipo ejecutivo a la sala de juntas. Eran una mezcla de lo viejo y lo nuevo. Personas que se habían mantenido leales a Mendoza Capital durante su colapso y las mentes agudas y ambiciosas que había reclutado de Morningstar. Seamos claros, comencé, de pie a la cabecera de la mesa. Esto no es una fusión. Esto es una reinvención. El nombre Mendoza permanecerá, pero ya no representará poder o estatus. Representará oportunidad. Hubo asentimientos en la sala, algunos escépticos, otros inspirados. Estamos convirtiendo el 30% de las operaciones en la Fundación Mendoza, continué. Nuestro enfoque se trasladará a financiar subvenciones para pequeñas empresas, startups lideradas por mujeres y proyectos de energía renovable. El beneficio seguirá importando, pero también el propósito. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Un hombre, un analista senior que había estado con mi padre durante décadas, se aclaró la garganta. Eso es ambicioso, algunos dirían que radical. Bien, dije simplemente. Si no te asusta, no vale la pena hacerlo. Cuando terminó la reunión, la energía en la sala había cambiado. La gente volvía a sonreír. Había movimiento, esperanza, cosas que la sala de juntas de mi padre nunca había conocido. Esa noche, mucho después de que todos se fueran a casa, me quedé en mi oficina. La ciudad abajo brillaba como un latido eléctrico, pulsando con millones de historias que nunca conocería. Cogí el teléfono y marqué un número que no había usado en años. Sonó 2 veces antes de que él respondiera. ¿Valentina? Hola, papá. Exhaló lentamente como si el sonido de mi voz hubiera sido esperado y temido a la vez. Me preguntaba cuándo llamarías. No estaba segura de que lo haría. Supongo que conseguiste lo que querías. ¿Control? No, dije, el tiempo de ganar ha terminado, papá. Lo hice porque tu fracaso no debería castigar a quienes dependían de ti. Soltó una risa áspera. Siempre la moralista. Alguien tenía que serlo. Otra larga pausa, luego suavemente. Tu madre ha estado preguntando por ti. Lo sé, llamó la semana pasada. Y Mateo, él está resolviendo las cosas. Él vino a mí en busca de ayuda, dije con cautela. Mi padre resopló. Por supuesto que sí. Siempre buscando una salida. Quizás finalmente está aprendiendo a rendir cuentas, dije. Todos tuvimos que hacerlo. Él no discutió, solo suspiró. Suenas diferente. Lo soy. Había algo frágil en su voz cuando volvió a hablar. Nunca quise que fuera así, Valentina. Tú y yo en lados opuestos. Nunca estuvimos en lados opuestos, dije. Simplemente nunca miraste para ver dónde estaba yo. Él no dijo nada, pero pude darme cuenta de que entendió. Cuando la llamada terminó, me quedé allí en la oscuridad durante mucho tiempo, observando la ciudad. En algún lugar, mi padre estaba enfrentando las consecuencias de su propio diseño. Y por primera vez, no sentí ira ni triunfo, solo paz. A la mañana siguiente, mi nombre volvió a acaparar los titulares. Esta vez por la adquisición. Morningstar adquiere Mendoza Capital, la redención de una hija. La foto debajo me mostraba saliendo de mi oficina, la barbilla en alto, expresión indescifrable. Isabella irrumpió en la habitación alrededor de las 8, con la tablet en la mano. Te llaman la multimillonaria silenciosa, dijo. Me reí. Eso es nuevo. Es tendencia. A la gente le encanta la historia. La mujer que reconstruyó el imperio de su familia sin destruirlo. Sonreí débilmente. Quizás esa es la historia que necesitan ahora.
Pasamos el resto del día atendiendo llamadas, firmando declaraciones y preparándonos para entrevistas que más tarde rechazaría. Cuando cayó la noche, me dolía la cabeza. Apagué el teléfono, cogí mi abrigo y salí al aire helado. Afuera, la ciudad estaba viva. Coches tocando la bocina, vendedores cerrando tiendas, vapor subiendo de las alcantarillas. Caminé sin rumbo pasando el árbol de Rockefeller, aún medio iluminado, pasando junto a gente que se tomaba fotos bajo luces parpadeantes. Terminé en Central Park, cerca del estanque helado. El silencio allí era de un tipo que no había conocido en años. Un grupo de niños patinaban, sus risas resonaban en el frío. Me senté en un banco observándolos, pensando en lo extraño que era tenerlo todo y aún anhelar la simplicidad. Quizás eso era lo que realmente era el éxito. No los titulares, no el dinero, sino la libertad de sentarse en silencio sin sentir que tienes que demostrar algo. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Mateo. Papá no está muy bien. ¿Podrías pasarte este fin de semana? Él no lo pedirá, pero te necesita. Lo leí 2 veces antes de responder. Estaré allí. No era una debilidad. Era una elección, una decisión de cambiar el filo afilado de la venganza por la difícil y desordenada carga del perdón. Cuando levanté la vista, la nieve había comenzado a caer de nuevo, ligera, casi invisible. Me puse de pie, metiendo las manos en los bolsillos, y sonreí para mis adentros. La venganza se había consumido. Lo que quedaba era algo más silencioso, más profundo. Ya no se trataba de cambiar las tornas. Se trataba de aprender a dejarlas atrás. Y ese, precisamente, era el verdadero poder. El tipo que nunca se desvanece. El tipo que llevas contigo mucho después de que termina la historia. Porque la verdad es que algunas lecciones no se enseñan a través de la destrucción. Se enseñan a través de la gracia. Y eso fue exactamente lo que elegí. El domingo que regresé a casa de mis padres, el mundo estaba teñido de crepúsculo. Los últimos rayos de sol pintaron la nieve de oro y rosa, y por un momento, la mansión pareció casi amable. No había estado aquí desde aquella noche de Navidad, la noche en que todo cambió. Los mismos escalones de piedra, las mismas puertas grandes, pero el aire era diferente ahora, más tranquilo. María abrió la puerta antes de que pudiera llamar, su rostro se iluminó con una calidez que casi me desarmó. Señorita Valentina, dijo, su voz temblaba. Es tan bueno verla de nuevo. Es bueno estar de vuelta, dije suavemente, aunque admití que esto se sentía extraño. Ella sonrió con complicidad. Bueno, extraño, espero. Le entregué mi abrigo, el aroma a canela y hierbas asadas que salía de la cocina. Tu madre ha estado inquieta desde la mañana, susurró conspiradoramente. ¿Y tu padre? Bueno, ha estado callado. Nervioso. Quizás. Nervioso, dije con una leve risa. Eso sí que es nuevo. Cuando entré al comedor, casi no lo reconocí. La mesa, una vez un campo de batalla de tensión y ego, estaba puesta de forma sencilla. Un camino de mesa de lino, copas de cristal, velas parpadeando suavemente. Mi madre estaba cerca de la chimenea, con un suave vestido azul marino en lugar de su habitual armadura de alta costura. Mi padre estaba a la cabecera de la mesa, con la postura más erguida de lo que sus años le permitían, una pizca de incertidumbre parpadeando en su rostro. Valentina, dijo. No con frialdad, no formalmente, simplemente mi nombre. Papá, respondí, asintiendo. Mi madre dio un paso adelante y me besó la mejilla, su mano se demoró en mi brazo. Te ves maravillosa. Tú también. Por un momento, se sintió casi normal, como si el tiempo se hubiera plegado y volviéramos a ser solo una familia. Pero debajo de todo, había una corriente que ninguno de nosotros podía ignorar, la conciencia de todo lo que se había dicho y todo lo que no. La cena comenzó en silencio. Mateo llegó tarde como siempre, su prometida, una mujer cálida y con los pies en la tierra llamada Clara, a su lado. Él y Siena habían terminado meses atrás. Silenciosamente, después de las consecuencias de aquella Navidad, Clara me saludó con una facilidad que disipó la tensión al instante. Finalmente, la famosa hermana, dijo, sonriendo.
He oído hablar de ti sin parar. Todo mentiras, espero, respondí, lo que le arrancó una risa y hasta una sonrisa reacia a Mateo. Nos sentamos y por un rato, la conversación fluyó fácilmente. Mi madre preguntó sobre los programas de la fundación. Mateo mencionó una nueva startup que estaba asesorando. El tintineo de la cubertería llenaba las pausas que una vez habrían estado llenas de juicio. No fue hasta después del plato principal, un cordero asado con romero, que mi padre finalmente habló en serio. Vi tu entrevista, dijo en voz baja. La de la hora del dinero. Dejé mi vaso. Me imaginé que sí. ¿Fuiste? Dudó, buscando la palabra correcta. Extraordinaria. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Bebió un sorbo de su vino, luego continuó. No fingiré que fue fácil de ver en lo que te has convertido sin mí. Pero he estado pensando mucho en algo que dijiste. Que el poder no es control, es libertad. No lo entendí entonces. Creo que lo entiendo ahora. Sentí que algo se soltaba en mi pecho. Como un nudo que finalmente cedía. Mi madre se estiró por la mesa, sus dedos rozando los de él. Cometimos errores, dijo suavemente. Ambos, te criamos para que valoraras la fuerza pero no la vulnerabilidad. Y ahora veo lo injusto que fue eso. Mamá, yo. Empecé, pero ella levantó la mano. No, déjame terminar. No nos debías tu obediencia, Valentina. Te debías tu vida, y la elegiste. Eso es valiente. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Todo el resentimiento, toda la amargura que una vez había ardido como ácido. Ya no se sentía afilado, solo distante, como una sombra que finalmente se desvanecía con el crepúsculo. Mateo se recostó, observándonos. Sabes, dijo, papá ha estado diferente estas últimas semanas. Más tranquilo, incluso me ha estado ayudando con mi nueva firma. La humillación fue dolorosa, pero necesaria, añadió mi madre, mirándome. Reí suavemente. Bueno, al menos estamos aprendiendo. Hablamos durante horas sobre negocios, sobre la infancia, sobre todo lo que una vez habíamos sido demasiado orgullosos para decir en voz alta. Mi padre compartió historias de sus primeros años, fracasos de los que nunca había oído hablar, miedos que nunca había admitido. Mi madre me contó la primera vez que lo conoció, cómo había confundido su arrogancia con confianza. Incluso Mateo confesó lo aterrorizado que había estado al ver la compañía colapsar, sabiendo que tendría que enfrentar la verdad sobre en quién nos habíamos convertido todos. Fue extraño, sanador, pero extraño, como redescubrir una vieja canción que una vez amaste, pero cuyas palabras habías olvidado. Cuando llegó el postre, mi madre se disculpó y regresó con una pequeña caja. Me la entregó con ambas manos, su voz temblaba. Esto perteneció a tu abuela, dijo. Quería que lo tuvieras cuando estuvieras lista. Dentro había un guardapelo, de oro simple, gastado y suave por los años de tacto. Mi abuela, la única otra mujer Mendoza que se había atrevido a seguir su propia carrera, siempre supo que yo era diferente. Dentro había 2 fotos. Mi abuela de joven y yo a los 5 años sonriendo con helado en la barbilla. Pensé que lo habías perdido, susurré. Lo guardé, dijo mi madre. Incluso cuando las cosas eran difíciles, supe que algún día encontraríamos el camino de regreso. Cerré el guardapelo y lo sostuve con fuerza. Gracias, dije, mi voz quebrándose. Mi padre se aclaró la garganta. Has hecho más por esta familia de lo que te das cuenta, Valentina. Nos diste una segunda oportunidad. No, dije en voz baja. Se dieron una a ustedes mismos. Simplemente dejé de interponerme en su camino. Por un largo momento, nadie habló. Luego Mateo levantó su copa. Por las segundas oportunidades, por el crecimiento, añadió mi madre. Mi padre me miró, sus ojos brillando a la luz de las velas. Por mi hija, dijo simplemente. Lo mejor de nosotros. No lloré. En ese momento no. Simplemente levanté mi copa y lo miré a los ojos. Por las lecciones que tardamos demasiado en aprender. Bebimos, y por primera vez en años, la risa llenó la habitación.
No la risa frágil destinada a impresionar o desviar, sino la risa real, el sonido de la liberación. Más tarde, cuando salí, el aire era frío y claro, el cielo nocturno brillaba sobre mí, la nieve reflejaba el tenue resplandor de la casa detrás de mí. Todavía podía escuchar sus voces, suaves, cálidas, vivas. María salió a despedirme, con los ojos brillantes. Están orgullosos de ti, ¿sabes? Lo sé, dije. Y por una vez, eso es suficiente. Mientras me alejaba en el coche, miré por el espejo retrovisor la casa que se hacía más pequeña detrás de mí. Ya no se sentía como el lugar que me definía. Ahora era solo parte de la historia, un comienzo, no un ancla. Las luces de la ciudad se alzaban ante mí, ilimitadas e infinitas. Caminaba con ellas, finalmente, pacíficamente. El pasado no era un peso que me arrastraba. Era el cimiento sobre el que ahora me erguía. Estaba lista para lo que viniera después. Porque esta historia no trataba de venganza. Ni siquiera de redención. Trataba de resiliencia, del poder de reconstruir, de aprender que a veces la mayor victoria no es destruir a tus enemigos, es transformarlos de nuevo en familia. Y eso fue exactamente lo que hice.